Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿No me están escuchando? Voy a pasar la lista primero para poder escucharlos. Se me están escuchando. Ya, voy a pasar la lista y ahí me voy a dar cuenta si me están escuchando porque no sé qué está pasando. Estamos a 21. Esta sería la segunda hora, ¿cierto? Ya tuvieron una hora de clase. Rodrigo Araya. Ivania Arellano. Abigail Baeza. Presente. Maximiliano Carrasco. Jesús Castillo. Tú. Jesús David. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Bueno, me dijo de mi papá y el David. Sí, tu papá se llama así también. Jesús. Pocas personas se llaman así. Luis Ignacio González. Antonia González. Miguel Guerrero. Carla Ibáñez. Carla. Denise Iturra. Alicia Jorquera. Alicia Jorquera. Ya. Alison Larraín. Ania Naranjo. Villaray Húngaro. Fabiano Paso. Franco Sandón. Fabiano Paso está presente. Franco Sandón. Carla Ponce. Perdón. Aquí no sé. Francisca, no. Mayra Riquelme. Jesús Riquelme. Belén Saavedra. Martina San Martín. Natasha Tamayo. Beatriz Toledo. Lucas Valderrama. Presente. Claudio Velázquez.
Francisco Marelli. Valentín Bernadotte. Maribelis Alvarado. Camila Poblete. Javiera Robledo. Sofía Cárcamo. Catalina Cárcamo. Ignacio González. Joan Abarzúa. Y ahí terminamos. Ignacio González, tú, ¿cierto? Ya, y ¿quién más estaba acá? Martina San Martín, no sé si le tomé. No sé, Martina, si te tomé la asistencia, porque ahora no te puedo encontrar. No me puedo encontrar. Franco, si no te salté, tú no me contestaste. Ya, Ivania, te pongo al tiro presente. Ivania, aquí. Martina San Martín, pero no la puedo ver acá, no sé cómo pasa. Acá está. Ya. Y me falta Franco Sandón. Ya, ahí estaríamos con la lista. Ya. Ya, la semana pasada, cuando tuvimos clase, estaba mal el link y más encima se atrasó la clase. No sé si recuerdan que al final no hicimos clase, ¿sí? Pero yo tenía una actividad para ustedes ese día y se las voy a mostrar ahora, ¿ya? ¿Dónde estaba? Quiero ir a la plataforma. Y era una actividad con nota que era para ese día, pero como ese día nos falló, yo no sé, algunos me entregaron ese trabajo de los que están acá presentes, pero algunos no lo entregaron. Entonces, ese trabajo estaba aquí en la unidad 5, sistema de ecuaciones. Sí, nosotros vimos una guía de sistema de ecuaciones, la terminamos y después hicimos esta actividad con nota. ¿Sí? Y esa de ahí yo le puse como fecha de entrega el día viernes 15 de septiembre. Pero esa fecha fue ese día que no alcanzamos a tener nada de clase casi. Yo me conecté, pero más encima estaba mal el link, así que tampoco me conecté bien, ¿sí? Pero vamos a dejar esta actividad para hoy día como último plazo para entregarla, ¿ya? Hoy día a las 23:59. Así que le voy a cambiar la fecha que está aquí, porque ya algunos me entregaron este trabajo, pero pensando en aquellos que no lo han podido entregar, ¿sí? Entonces le vamos a cambiar la fecha para hoy. Voy a buscar una guía, voy a sacar esa de la
de ahí y la vamos a cambiar. Era esta. Eran ejercicios de sistema de ecuaciones. Voy a poner otra para que tenga la fecha correcta, ¿ya? Entonces le vamos a cambiar la fecha acá. Y lo vamos a dejar para hoy día, hasta la última hora de hoy día, para que la puedan entregar. 21. Jueves 21 de septiembre. Último plazo. 21 de septiembre, ¿ya? Entonces, voy a subir esta nueva. Pero un poquitito que algo pasó. Entonces, fecha de entrega jueves 21 de septiembre. Ya, la voy a subir, ya, para que no haya confusión, y voy a sacar la otra. Que se ríen. Ya, aquí va. No, acá. Tengo cosas. Aquí voy a subir y voy a sacar esa de ahí, ¿ya? Entonces, la pueden entregar hasta hoy día en la tarde. Un poquitito de aquí le pongo forzar. Ya. Voy a sacar esta de aquí. Y vamos a colocar la otra. ¿Ya? Entonces esto de aquí tiene plazo hasta el día a la noche para que puedan entregarlo. Pero se trata de todo lo que vimos en la clase anterior. Está todo en el video cómo se hace esa guía, ¿sí? Ya quedó ahí subida para por si es que la quieren ver. Ya, ahora, hoy día, dígame, la guía. Ah, no tiene internet.
Pero puedes meterte a un computador de acá. Sí, sí, sí se puede. Y puedes pedir una copia también para que la hagas te den al tiro una copia para hacerlo. ¿Sí? Ustedes ya entregaron, ¿cierto, Ania? ¿Sí? ¿Entregaron ya lo mandaron al correo? ¿La tarea? ¿No? Ah, la tienen aquí a mano. Ya. Entonces, la tienen lista para entregarla. ¿Y la Ania también? De clase pasada. Sí, esa es la guía con nota, Lucas. Esa guía es con nota. ¿Sí? La última. Esa, que tiene la Karen. Sí. Ya los demás tienen plazo hasta hoy día a la tarde para entregarla. ¿Usted la entregó? Ya. Yo la miro ahí. ¿Cómo? Diga. Sí, hasta la tarde. Sí, pero me puede hacer alguna pregunta si quiere. Sí, si tiene alguna duda. Sí, Camila, te lo muestro, ¿ya? Te muestro los ejercicios. La voy a abrir de acá. Espera un poquitito, que abro aquí. ¿Sí? Ah, ya, bueno, bueno. Ya, sí puede entregarlo mañana. Claudio. Ya vamos a dejar el plazo hasta mañana entonces, ¿ya? Para todos. Como último plazo. ¿Sí? Para que no tengan problema con el internet o cuestiones raras. Ya. A ver, Camila, te voy a mostrar para que lo veas. Espérame. ¿Dónde la dejé? Voy a buscarla acá. La voy a abrir para que me puedan preguntar si tienen dudas. Esta era la actividad que había que hacer y que van a tener plazo hasta mañana para entregar, ¿ya? Esta de aquí. Así que debería cambiar la fecha, pero dejémosla así. Hay que resolver estos sistemas de ecuaciones. Son 8 ejercicios. ¿Sí? Encontrar la solución de estos 8. Ahí está Claudio, ¿la ves? ¿Se ve? No se ve nada, pues. A ver. No, pero ahora no, lo dejo por ahí normal, ahí está, no lo uso ya. ¿Y qué ya me
La profesora sabía que me iba aquí. Porque yo todavía no aprendo. Ya, por favor. No tengo que Camila, ¿lo puedes ver? Estos son los ejercicios que hay que hacer. ¿Ya? Sí, profesora. Gracias, profesora. De nada. Lo que pasa es que no me está funcionando el data y por eso me he demorado. Pero ya, esta es la actividad que hay que hacer y está el video explicado. Hay varios ejercicios explicados ahí para que se guíen cómo hacerlo, ¿ya? Y esto tiene un plazo hasta mañana para entregarlo. Ahora vamos a pasar a estadística, chicos, porque quiero mostrarles algunas cosas en estadística, porque necesitamos avanzar un poco, ¿ya? Entonces voy a cerrar acá. Cualquier cosa me preguntan nomás, pero voy a abrir la guía de estadística. ¿Sabe que no me funciona la...? Ya. ¿Pero qué es lo que había que quitar? No, pues le cortamos de nuevo la señal, porque se le conectó, lo conectó todo, y el computador le volvió con una señal de le acabó la Ya, gracias. Pues cuando el día, el día, el primero que hubo, Ya. Sí, vamos a ver entonces estadística hoy día, ¿ya? Voy a cerrar acá. Esto lo hice para mostrarles lo que lo que tienen que entregar. Y ahora me voy a ir a la... Mire, voy a mostrarles la plataforma un poquito primero. Acá. En el botón amarillo, aquí vamos a tener el contenido los contenidos de estadística, ¿sí? Entonces aquí no hay nada subido todavía porque hoy día empezamos con esto. Entonces, la primera guía que vamos a ver va a estar aquí en contenidos y aquí van a ver una actividad que van a hacer, que les voy a dejar acá. Esta actividad que vamos a hacer en estadística va a ser la última nota del semestre, ¿sí? La actividad de estadística. Entonces, voy a compartirles ahora la pantalla de esta guía, de lo que vamos a estudiar. Ya, esta parte de la matemática, yo encuentro que, por la experiencia que tengo, encuentro que es muy fácil de entender. Entonces, traten de tomar atención porque estoy segura que no les va a costar mucho entenderlo, ¿ya? Aquí estamos entonces en estadística, la unidad número 6. ¿Sí? Unidad número 6. Y
Sí, esa es. Sí, que te cambió la... Sí, le cambiamos la fecha, sí. Sí, Ya no sé. de nada. Ya. Vamos entonces. ¿De qué se trata esta guía? Bueno, de que conozcamos algunos conceptos y definiciones de la estadística, ¿sí? Vamos a partir con un problema, con una aseveración aquí, un ejemplo para poder entender, ¿ya? Ya. Y vamos a partir con esto. No sé si ustedes saben que la deserción escolar en la enseñanza media es súper común, ¿verdad? Pero si ustedes tienen noción de cuántos alumnos aproximadamente dejan de estudiar en la enseñanza media. ¿Alguien tiene alguna idea? Que dejan de estudiar, que dejan los estudios, que no siguen estudiando en la enseñanza media. ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto más o menos es? No, no es tanto, pero es harto. No, estaba preguntando si alguien tiene alguna idea de cuántos estudiantes dejan de estudiar en la enseñanza media y no terminan de estudiar, no terminan sus 4 años de estudio de enseñanza media. El 30%. No. Aquí dice 30%, pero es en Argentina y Uruguay. En Chile es un 10% más o menos, que igual es harta cantidad. Imagínense como de un curso de 30 alumnos, si yo digo que es el 10% de los alumnos, son 3 alumnos del curso que dejan de estudiar, ¿sí? Que no terminan la enseñanza media, no terminan su curso. Entonces, es una cantidad muy grande. Ahora, hay distintas causas por las cuales las personas no terminan sus estudios, ¿sí? Entonces, imagínense que yo quisiera averiguar o quisiera estudiar por qué los alumnos de enseñanza media dejan de estudiar, por qué no terminan con su escolaridad completa de la enseñanza media. Supongamos que yo quiero estudiar eso. Entonces, si yo quiero estudiar eso, tengo que hacer uso de la estadística, ¿sí? La estadística es una rama de la matemática que se encarga de buscar información y esa información que busca la ordena, la resume, ¿sí? Y después la muestra a las personas. Entonces la estadística está encargada de todo ese proceso. Si ustedes pueden ver aquí, dice 30%, que este 30% se refiere a los países de Argentina y Uruguay que tienen una mayor cantidad de estudiantes que dejan los estudios, ¿sí? Ahora, aquí mostré yo un gráfico, ¿sí? Que muestra el último censo del año 2017. ¿Qué es lo que es un censo? Es una encuesta. Es una encuesta que una institución que se llama INE, Instituto Nacional de Estadística, hace cada 10 años aproximadamente. Entonces, durante este tiempo, ellos hacen un cuestionario y van casa por casa preguntando cuántos habitantes hay en la casa, cuántas habitaciones tiene la casa, como para conocer un poco la realidad del país, ¿no? Y en esa encuesta preguntan también cuántas personas terminaron los estudios, ¿sí? Cuántas terminaron, cuántas terminaron la básica, cuántas terminaron la enseñanza media, cuántas personas estudian estudios superiores. Todas esas cosas preguntan en esta encuesta que se llama censo, ¿sí? Según ese censo arrojó que aquí habían distintas comunas de nuestro país en que la deserción escolar era mayor que en otras.
Por ejemplo, aquí muestra esta barra más alta, que en Puente Alto, ¿sí?, había más deserción escolar que en la comuna de Quilicura, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí con 2.495 personas, y acá solo 1.482. Entonces, y además en el mismo estudio, vieron la proporción entre mujeres y hombres que dejan los estudios, ¿sí? Del total de este total, 14.743 fueron mujeres que dejaron los estudios y 19.753 fueron varones. Entonces, son más varones los que dejan de estudiar que damas. Pueden fijarse en eso. Ahora, todo esto que yo puedo encontrar es gracias a la estadística, ¿sí? Esto que yo pueda hacer un gráfico y mostrar esta información y pueda saber la información, todo es gracias a que podemos contar con esta rama de la matemática llamada estadística. Entonces, ya dijimos lo que era estadística. Ahora, supongamos que yo quiero hacer un estudio y yo quiero ahora, después de la pandemia, ver cuántas personas dejaron de estudiar el año pasado, ¿sí?, el año 2020. Entonces, si yo quiero hacer ese estudio para poder tener como claridad de lo que está pasando en el país, entonces tengo que primero crear una población. ¿Qué es lo que es una población? Son aquellos individuos donde yo voy a ir a hacer las preguntas. Voy a ir a preguntar por qué dejaron de estudiar, ¿sí? Entonces, toda la población es aquella a la cual yo quiero investigar quienes dejaron de estudiar, ¿sí? Entonces, esta población es inmensa, porque supongamos que yo quiero hacer este estudio en todo Chile, tendría que ir a cada región del país, a cada escuela del país, donde se imparte enseñanza media, a cada escuela rural, a cada escuela no rural, ¿sí?, a todas las escuelas de Chile, y preguntarle a cada uno de los estudiantes, ¿terminaste de estudiar? Y ¿terminaste la enseñanza media? Ellos me van a decir sí o no, y si me dicen que no, yo le voy a preguntar, ¿por qué razón dejaste de estudiar? ¿Sí? Entonces, supongamos que yo quiero investigar eso. Entonces, esa es la población, ¿sí? La población siempre es muy grande, pero como yo no puedo, es casi inviable ir a cada persona, a cada región y a cada lugar a preguntarle, ¿sí? Debemos elegir una muestra. Una muestra de la población es un subconjunto de la población. Es algo así. Aquí tengo un monito. Es así. Es un pedazo de la población, ¿sí?, a los cuales yo les voy a hacer las preguntas. Pero esta muestra, lo importante de la muestra es que debe ser representativa de la población. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, ir a preguntar solamente a la región, a la 10ª región. Voy a la 10ª región y les pregunto, ¿por qué dejaste de estudiar? ¿Cuáles fueron los motivos? Esa muestra no va a ser representativa, porque me va a estar mostrando solamente las personas que viven en esa región. Y yo necesito saber de todo el país, ¿sí?, por qué dejaron de estudiar, no solamente de una región. Entonces, mi muestra tiene que representar a la población que yo quiero estudiar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, lo que podría hacer para tomar una muestra es ir a algunos colegios elegidos al azar de cada región y hacer este muestreo, hacer esta indagatoria, ¿sí? Voy, por ejemplo, a la región metropolitana y saco al azar, coloco en una tómbola todos los liceos que hay en Santiago y saco al azar unos 10 liceos.
Y a ellos voy a preguntar ¿por qué dejaste de estudiar? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, dime, Ania. Más que nada por lo del colegio, porque estoy investigando de mejor colegio para que no se ¿Para qué ir a los colegios? hacer esa pregunta, porque si está en un colegio, porque no sale. Ya, entonces voy y pregunto las direcciones de cada uno de ellos y voy a su casa a preguntar, ¿sí? O sea, eso me las tengo que ingeniar de alguna manera si quiero hacer el estudio, ¿sí? Sí, yo dije al colegio como que no pensé en ese detalle, pero tiene razón. Claro. Sí. Pero de eso se trata, ¿sí? Tengo que tratar de ingeniármela a ver cómo recopilo esos datos. Pero puedo ir a las casas de los chicos que dejaron de estudiar, al trabajo donde están ahora. Pero, claro, puedo ir primero al colegio y preguntar quiénes fueron los que dejaron de estudiar, anoto sus direcciones. Ahí en el colegio siempre voy a encontrar esa información. Y después voy a cada casa a preguntar, ¿no es cierto? La idea es que yo tengo que recopilar una información, ¿sí? Y me las tengo que ingeniar como sea para recopilar esa información si me interesa ese estudio. Entonces, pero ¿qué es lo relevante? Es que yo no puedo ir a cada individuo del país a preguntarle a cada uno. No sé si eso quedó claro. Porque eso sería casi inviable, casi una locura, ¿sí? Lo que tengo que hacer es sacar una muestra de la población, una parte solamente, pero que sea lo más representativa posible de la población. Y a ellos voy a preguntar, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, entonces, por acá tienen alguna otra duda. Estaba muy buena la pregunta de la Ania. No sé si alcanzaron a escuchar, porque no sé si se escucha aquí. Ya, bien, Lucas. Pero ella preguntaba que cómo íbamos a ir al colegio a buscar esa información si ellos ya no estaban en el colegio, obviamente, ¿cierto? Entonces, por eso les contesté esto de que podía ir al colegio, preguntar su dirección y luego ir a sus casas o a sus trabajos donde estaban estas personas, ¿cierto? Pero de alguna manera me tengo que tratar de ver de qué forma busco la información que necesito, ¿sí? Entonces, tengo la población, tengo la muestra, ahora tengo que ver qué es lo que es un dato estadístico. Miren. Aquí, voy a borrar acá. Un dato estadístico es, por ejemplo, si yo le pregunto a la persona, yo le pregunto, ¿por qué dejaste de estudiar? ¿Por qué no por qué no terminaste tu cuarto medio? Entonces, ellos me pueden responder muchas cosas, ¿cierto? Esas cosas que me van a responder son los datos estadísticos. ¿Sí? Por ejemplo, me pueden responder, dejé de estudiar porque tuve que trabajar, por trabajo. Dejé de estudiar porque tenía malas notas en la enseñanza media y me aburrí. ¿Sí? Bajo rendimiento. A ver, ¿por qué otra cosa, por ejemplo, podría ser? David, ¿por qué otra cosa podría haber dejado de estudiar, por ejemplo? Por aburrimiento, ¿sí? Porque no te interesa. No tengo interés en estudiar. No tengo interés. O no hay interés. Voy a ponerle así. Otra cosa podría ser, a ver acá, por acá, problemas de salud mental, ya, muy bien. Problemas de salud.
por salud. En general pensemos que puede ser salud mental o salud en general. He sabido de muchas personas que se enferman cuando están en enseñanza media. Alguien más dijo por acá, a ver, dijo por falta de apoyo, problemas familiares, ya, problemas familiares también. Otra cosa que yo he visto mucho, que es porque queda embarazada la niña, ¿verdad? Por embarazo. Y por paternidad o maternidad, ¿no es cierto? Droga, también puede ser por drogas, porque cayó en las drogas, ¿sí? ¿Puede ser? No, sí, es verdad que yo sé que puede ser por eso. ¿Cuál otra razón podría ser maternidad o paternidad, dijimos? ¿Fue mamá o fue papá y tuvo que trabajar? Yo he sabido de otros casos en que tienen que ayudar en la casa, quedarse en la casa porque los papás tienen que trabajar y hay alguien enfermo en casa y tienen que quedarse ellos cuidando a esa persona enferma. Y hay muchas razones más, entonces yo podría recoger muchos datos, ¿sí? Esto es un dato, ¿sí? Es un dato que he recogido después de hacer el estudio de ir a encuestar a las personas. Dijimos entonces, eso es un dato. El censo es el enumerar a las personas, es decir, ir y preguntar cuántas personas hay viviendo en cada hogar, ¿sí? El censo se hace cada 10 años aproximadamente y aparte de preguntarle cuántas personas viven en el hogar, se les pregunta quiénes son varones, quiénes son damas, qué edad tienen, dónde están viviendo, qué características socioeconómicas tiene la casa, ¿sí? Si es una casa arrendada o no, y muchas cosas más preguntan en esa encuesta. Yo creo que deben acordarse ustedes un poco, ¿sí? Porque es normal esto que ocurra cada cierta cantidad de años. Entonces dijimos que, bueno, el Instituto Nacional de Estadística, ya les expliqué lo que era, está dedicado a recopilar esa información, ordenarla, mostrarla después, ¿sí? Y no sé por qué dejé rayado acá. Ya. Mire, ahora, para yo poder hacer ese estudio, yo tengo que crearme una variable, ¿sí? Una variable va a ser la que me va a llevar a que todos los datos estén dentro de esa, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál podría ser mi variable de estudio aquí en esto que quiero estudiar yo? ¿Por qué razón dejaste de estudiar? ¿Sí? Mi variable podría ser así. Razón de deserción escolar. En deserción escolar significa dejar los estudios, ¿sí? Entonces, mi variable yo la voy a nombrar como razón de deserción escolar o puede ser motivo de deserción escolar. Motivo de deserción escolar también podría ser. Yo formulo mi variable. Y esa variable que yo me formulo va a ser la que me va a llevar a buscar los datos, ¿sí? Porque cuando yo les pregunto, voy a obtener distintos datos que van a encajar con esa variable. Ahora, esta variable puede ser, esta se llama variable estadística y puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Hay dos tipos de variable, cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es cuando nombra alguna cosa, por ejemplo, esta frase, motivo de deserción escolar me llevó
a buscar todos estos datos, ¿no? Trabajo, bajo rendimiento, no hay interés, salud, todos esos son como características, ¿no? ¿Sí? Pero si ustedes ven aquí no hay ningún número, ¿sí? Por ejemplo, si yo preguntara acá a ustedes, yo quiero estudiar cuál es el promedio de las estaturas del curso primero A del colegio INSIEM, ¿sí? Del liceo INSIEM. Yo quiero saber cuáles las estaturas en promedio que tiene este curso, ¿sí? Porque quiero formar un equipo de baloncesto, supongamos. Y necesito saber si es que tienen la altura suficiente para este juego, ¿sí? Supongamos, estoy inventándolo. Entonces, mi variable va a ser estatura de los alumnos del primer nivel de enseñanza media del liceo INSIEM, ¿cierto? Tengo aquí estaturas. Estaturas de los estudiantes de primer nivel del liceo INSIEM. Ya. ¿Alguien de ustedes se sabe su estatura? A ver, dígame. 1,61. 71. Ya. Aquí tengo una estatura que es la del David. Claudio, ¿cuánto mides? ¿Yo? 1,76. Ya. Uy, que son altos. Karen, tú eres alta también. ¿Cuánto mides tú? 1,67 mide lo mismo que yo. ¿Y la Ania, cuánto mide? 1,53. ¿Y alguno me quiere dar su estatura por acá? La Carla, 1,62. Ya, la Carla, 1,62. ¿Alguien más? La Abigail, 1,67. Uy, que son altos. Yo podría hacer perfectamente un equipo de baloncesto de ¿cómo se llama este deporte que se necesitan personas altas? Básquetbol. ¿Quién más? 1,70. 1,70. ¡Qué harto! Ya. Entonces tengo distintas estaturas, ¿cierto? Si puedo ver aquí, tengo números, ¿sí? Cuando los datos que tengo son números, esto es una variable cuantitativa. Y cuando los datos que recojo son expresiones como esta variable se llama variable cualitativa. ¿Sí se entiende? Variable cualitativa y variable cuantitativa. Y existen dos nombres, ¿sí? Entonces, cuando los datos me dan frases como esto, expresiones, va a ser una variable cualitativa, y cuando me dan números, va a ser cuantitativa. Dentro de eso, voy a tener una subdivisión de las variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, aquí lo dejé. Tipos de variables, ¿sí? A ver, voy a achicar un poquitito. Ahí. Y si se fijan, aquí tengo a las cualitativas. Estas serían, por ejemplo, cuando mostré el trabajo, dejaron de estudiar por trabajo, embarazo. Todas esas eran cualitativas, y cuando vimos las alturas eran cuantitativas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya.
Pero esta puede tener dos subdivisiones. Las cualitativas pueden ser o nominales u ordinales, ¿sí? ¿Qué significan nominales? Por ejemplo, el color preferido. Color preferido es nominal. La que vimos recién también es nominal, porque es nombrar alguna cosa, alguna característica, ¿sí? Pero no tiene ningún orden. Miren, ya vamos a ver cómo es ordinal. Por ejemplo, aquí, color preferido. Si yo les pregunto, ¿cuál es su color preferido? Me van a decir, por ejemplo, rojo, azul, verde, pero no tiene ningún orden, ¿no es cierto? Es un color cualquiera, ¿no? Pero si yo les pregunto, ¿cuántos años tienes de estudio? ¿Cuántos años de escolaridad tienes? ¿Sí? Hasta ahora, por ejemplo, si están en este curso, tienen 8 años de estudio, ¿no es cierto? 8 años de estudio. ¿Ah? No importa, ya pensemos en 8 años. ¿Sí? 8 años de estudio. No, que es preferible que no sepamos si repitieron o no. ¿Sí? Pero eso va a tener un orden. Por ejemplo, una persona puede haber tenido 8 años de estudio, otra tiene 9 años de estudio, otra tiene 7 años o 6, pero si ustedes se fijan hay un orden, ¿no es cierto? Porque esto yo lo puedo ordenar desde el más pequeño al más grande, 6, 7, 8, 9, o del más grande al más pequeño. Hay un orden en los datos. En cambio en el otro no hay ningún orden, ¿sí? Y aquí uno, ojo, que aquí yo puse números, pero no debería poner números, porque esto dijimos que no tiene números. Entonces aquí hay una frase, escolaridad, por ejemplo, octavo básico. Tiene hasta octavo básico, o tiene hasta primero medio, o tiene hasta tercero medio, supongamos. ¿Sí? Es una frase también. ¿Sí? Ahora, cuantitativa significa que tengo un número. Aquí voy a tener siempre un número. Por ejemplo, como vimos recién, las estaturas. ¿Sí? Voy a botar acá. Y las estaturas las tendría que colocar aquí, cuantitativas continuas. ¿Por qué razón? Porque es un número, coma algo, no es un número entero. Ustedes dijeron 1,67, 1,53, no sé, y otros números, ¿cierto? Pero si yo les preguntara ahora, ¿cuántos hermanos tienes, David? Uno. ¿Un solo hermano? Ya. Tienes un hermano, ¿cierto? Ania, ¿cuántos hermanos tienes? 3. ¿Y el Claudio? ¿Cómo? No, ¿cuántos hermanos tú tienes? 7. 7. Ah, ya entiendo, es que yo pensé que me estabas diciendo contando a tu papá y a tu mamá. Ah, ya. 5 por parte de mamá. 3 por parte de papá. Entonces tienes 8 hermanos en total. Uy, que son hartos. Hartos. ¿Y la Karen? No te creo. ¿Por qué son tantos? Mi mamá mi papá que no me crió más, conocí solamente dos hermanos, que me dice que tenía 14 hermanos. Mi hermana mayor No te creo tanto. Primera vez que escucho eso. Ya, 16 hermanos tiene la Karen. ¿Y por acá, a ver, alguno? ¿Alguno me dice?
¿Cuántos hermanos tiene? La Abigail tiene 1, la Carla tiene 2. Muy bien. Si ustedes se fijan aquí, yo no puedo decir que el David tiene 1,5 hermanos. Tengo que decir uno solo, porque no van a ver jamás un hermano y medio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la variable cualitativa discreta es cuando me da un número entero. No me puede dar con coma, ¿sí? No como acá que me daba 1,67 porque era la estatura, ¿no es cierto? ¿Sí se entiende más o menos? Ya. Entonces ya vimos lo que era una variable. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Hasta las 4:20 parece. Ya. Y ya pasé la lista, entonces. Esta guía la voy a subir por si acaso, así que estén atentos a ella, ¿ya? Ahora, toda esa información no me sirve de nada si yo la tengo desordenada. Miren, aquí yo puse, voy a bajar un poquito. ¿Se fijan aquí? Tengo el ejemplo de los datos que busqué sobre la deserción escolar, ¿sí? Aquí le preguntamos a 24 estudiantes, jóvenes y adultos de un liceo, ¿por qué dejaron de estudiar? Y uno dijo que fue por trabajo, otro dijo que era por dificultad económica, y las mismas cosas que dijeron ustedes, ¿sí? Otro por bajo rendimiento y diferentes razones, ¿sí? Pero aquí está de forma desordenada, está toda la información, todos los datos, ahí están, ¿sí? Pero yo no puedo mostrarlos de esa manera porque nadie me va a entender lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? No tengo un orden con esto. Entonces la estadística también tiene como labor tomar estos datos y ordenarlos de manera que todos puedan entender lo que se está diciendo de ellos. Entonces, para ello se crean unas tablas que se llaman tablas de frecuencia, ¿sí? Y una tabla de frecuencia va a tener columnas y filas, ¿sí? Y cada uno de esos datos va a estar en una celda. Esta es una celda. Entonces, vamos a ver las distintas frecuencias que existen. Yo creo que vamos a alcanzar a ver hoy día, por lo menos la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Qué es lo que significa frecuencia absoluta? Que se puede abreviar como F.AB, o como así aparece en algunos lugares, en algunos libros, o como solamente una F minúscula. Es lo siguiente, miren, vamos a ver el mismo ejemplo de aquí y vamos a ordenar estos datos en esta tablita de aquí. Dígame. Si me puede entregar hoy día. Yo me voy apenas termino aquí y me voy, porque, pero mira, pero no te preocupes, déjasela a la Gabriela. Sí, ella me recoge todo y me lo deja en mi estante. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces, déjame que voy a borrar aquí que me equivoqué. Entonces vamos a llenar esta tablita que está aquí, con la frecuencia absoluta, ¿sí? Tengo los mismos datos de delante, los puse aquí al ladito para llenar esta tabla. Ya, tengo ahí. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo lleno esto de aquí. Aquí, esta columna de aquí, voy a tener la frecuencia absoluta, o F sub I, o F también, ¿sí? Aquí tengo la variable. La variable se llamaba motivo de deserción escolar, ¿cierto? Una variable cualitativa. Aquí la pongo. Aquí pongo mi variable, y aquí todos los datos
posibles que me arrojó esta encuesta, ¿sí? Todos los datos posibles. Puede que una persona me conteste, dejé de estudiar porque tenía problemas económicos. Sí, todas esas razones, puede que me mencionen distintas frases. Uno me diga tuve dificultad económica y otro me diga problema económico, pero va a calzar justo con la misma, ¿no es cierto? Yo ahí tengo que ir viendo cómo organizo la información. Las dos serían parte de dificultad económica, ¿no es cierto? Entonces, no me hago mucho problema con eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ayuda en el hogar. ¿Cuántas veces se repite de estas 24 personas que mencionaron aquí? ¿Cuántas veces, David? Ayuda en el hogar. ¿Cuántas veces se repite? Bien, Ania, súper bien. 2, ¿sí? Juan, mira, aquí tengo 1, 2, ¿sí? 2 veces. Eso significa frecuencia absoluta, ¿sí? La cantidad de veces que se repite el dato. Bajo rendimiento, ¿cuántas veces se repite? 2, exactamente, 2. Súper bien por allá. Súper bien, Camila. Dificultad económica, ¿cuántas veces se repite? 1. Bien, súper bien. 4, 2, 3 y 4. Las voy tarjando para no equivocarme. Embarazo, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Maternidad o paternidad, exactamente, 4 también. 1, 2, 3, 4. ¿No me interesa estudiar? 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ¿por qué quedó bajo rendimiento? No los taché. Ah, ya. Y eran 2 nomás, ¿cierto? Bajo rendimiento, yo no los había tachado. Súper. Ya. Ahí esta tablita me va a ayudar mucho más a ver lo que está pasando, ¿cierto? Porque yo aquí perfectamente puedo saber cada una de las causas por las que dejaron de estudiar mis alumnos. Voy a sumar todo esto. Digo, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, más 4 son 12, más 4 son 16, más 3 son 19, más 5 son 24. Muy bien, Carla. A este se le llama un N. Se coloca con un N así. 24 es la cantidad total de estudiantes que encuesté. Y acá había dicho que eran 24. Entonces puedo comprobar si es que no me equivoqué en llenar eso. Esta tabla me puede dar mucha información así, ordenada, en vez de todos estos datos sueltos que tenía acá, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo saber por qué razón, cuál es la razón por la que más dejan de estudiar los estudiantes. ¿Sí? ¿Cuál sería? Trabajo, ¿cierto? Por el trabajo dejan de estudiar mis estudiantes. Exactamente. A este trabajo, a esta frase trabajo se le llama moda. Aquí la moda de estos datos es trabajo. ¿Por qué es trabajo? Porque es el dato que más se repite. Lo mismo que cuando decimos estas zapatillas Converse están de moda. ¿Por qué están de moda? Porque casi todos quieren comprarse esas zapatillas
Y casi todos andan con esas zapatillas, ¿cierto? Porque están de moda. Porque es la que más se compra, ¿o no? ¿Sí? Entonces acá la moda es trabajo. La moda es el dato que más se repite, ¿sí? No sería trabajo con necesidad. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ya. Entonces, esta tabla me puede dar mucha información. Dígame. Claro, sí. Pero, Sí. Sí. se le llama Exactamente, el que más se repite, pero no, pero sí yo entiendo. Sí, Claudio, yo te entiendo. ¿Sí? Mire, vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Porque ya se nos acabó la hora. La próxima clase vamos a terminar esta guía. Y el trabajo que van a tener que hacer es, yo les voy a dar unos datos, y ustedes los van a tener que ordenar en una tablita. ¿Sí? Frecuencia absoluta, buscarle todos los datos que corresponden, sumar, y después buscar las otras frecuencias que nos falta por ver. La próxima clase vimos todas las otras frecuencias y estarían listas para hacer el trabajo, ¿ya? Entonces, este trabajo va a ser el último de este curso, por si acaso. Y no es difícil de hacer, así que no es difícil para nada. Aquí ya completamos la primera frecuencia. Nos falta por ver frecuencia acumulada, frecuencia relativa porcentual, frecuencia acumulada relativa porcentual, y una más, frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Vamos a ver todas esas frecuencias que no son difíciles de encontrar, y ahí ustedes van a completar, hacer un trabajo que yo les voy a dejar. ¿Ya? Nos vemos entonces el próximo... Mañana, pues. Tengo que subir esto hoy día mismo, ya. Así que mañana nos vemos y terminamos esta guía, ¿ya? Nos vemos entonces, chicos. A ver, chao, Abigail. Estén bien, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Ya, hágalo nomás ahí. A ver, espérate. ¿Alguien me preguntó algo aquí? Ah, ya, chao. Chao. Nos vemos.